Hay algo que muy poca gente sabe, que Nostradamus no fue el único que vio lo que se acerca, que mientras el mundo debate sus cuartetas y discute si sus textos son o no son ambiguos, existe una verdad mucho más perturbadora que nadie está mencionando. 5 santos católicos, separados por siglos, por continentes, por idiomas y por tradiciones completamente distintas, escribieron, soñaron y profetizaron exactamente la misma cosa. El mismo periodo, el mismo tipo de eventos, la misma advertencia. Y todos apuntaron, de maneras diferentes pero inequívocas, al tiempo que estamos viviendo ahora mismo. No 1, no 2, 5. 5 almas que la Iglesia misma reconoció como santas, como tocadas por algo más grande que la mente humana, todas convergiendo en el mismo punto del mapa del tiempo. Cuando un profeta ve algo, puedes cuestionarlo. Cuando 5 lo ven por separado, atravesando 500 años de historia, ya no es cuestión de fe, es cuestión de estadística. Y la estadística dice que algo extraordinario está por ocurrir. Quédate hasta el final porque la quinta convergencia es la que ningún estudioso se atreve a explicar del todo, y cuando la escuches, vas a entender por qué este momento en la historia es diferente a cualquier otro que hayas vivido. El primero de estos santos es alguien que probablemente ya conoces, aunque quizás no sabías que también era profeta. Padre Pío de Pietrelcina, el sacerdote que cargó los estigmas durante 50 años. El hombre que podía leer las almas, bilocarse, curar enfermos a distancia. La Iglesia tardó décadas en canonizarlo precisamente porque lo que hacía no tenía explicación racional. Pero lo que muy pocos mencionan es que Padre Pío también hablaba del futuro. En sus cartas privadas, en sus conversaciones con los frailes de su comunidad, en sus confesiones a personas de confianza, dejó un rastro de visiones que sus seguidores han estado estudiando en silencio durante décadas. Y una de esas visiones habla de una época de gran confusión, una época donde el hombre ya no sabrá distinguir la voz de Dios de la voz del engaño. Decía que vendría un tiempo en que las imágenes mentirían, en que las palabras serían huecas aunque sonaran llenas, en que la gente creería ver la realidad y estaría mirando una ilusión construida por manos humanas. Cuando lees estas palabras hoy, en el año en que la inteligencia artificial genera videos de personas que nunca dijeron lo que se ve en pantalla, en que los deepfakes son prácticamente indistinguibles de la realidad, en que los algoritmos construyen burbujas de información tan perfectas que cada persona vive en su propia versión del mundo, la visión de Padre Pío deja de ser metáfora y se convierte en descripción literal. Él no llamaba a esto un castigo, llamaba a esto una prueba. Decía que en ese tiempo, los que habían cultivado el silencio interior tendrían una ventaja enorme, porque quien sabe escuchar su propia alma no puede ser engañado por nada externo. La oración, el silencio, la conexión directa con lo sagrado, esas eran las herramientas que Padre Pío señalaba como escudo ante la gran confusión. Y esa gran confusión ya no está llegando, ya está aquí. Lo que 2026 trae es la intensificación de algo que ya comenzó, el punto donde ya no podemos fingir que sabemos qué es real y qué no, el momento donde la humanidad tendrá que elegir entre desarrollar su discernimiento interior o rendirse a la narrativa que alguien más construyó para ella. La visión de Padre Pío no es para asustarte, es para prepararte, para que cuando la confusión alcance su punto máximo, tú ya tengas raíces tan profundas que ninguna tormenta informativa pueda moverte. Pero si la visión de Padre Pío ya es impactante, la segunda convergencia te va a hacer replantear todo lo que creías sobre la historia de la Iglesia. Santa Hildegarda de Bingen vivió en el siglo XII. Fue mística, compositora, científica, médica y profetisa. El Papa Benedicto XVI la declaró doctora de la Iglesia, uno de los títulos más altos que el catolicismo otorga. Y Hildegarda escribió sobre algo que llamó el tiempo de las grandes purificaciones, un período que describió con una precisión que asombra a los historiadores. Habló de que vendría una época en que la tierra misma reclamaría lo que los hombres le habían quitado, en que el agua, que siempre fue regalo y vida, se convertiría en motivo de disputa y de poder, en que los que controlaran el agua
controlarían a los pueblos. Escribió esto en latín medieval, hace 900 años, en un convento alemán, sin haber visto jamás un mapa del mundo moderno. Y sin embargo lo que describió es exactamente la crisis hídrica global que los expertos en seguridad internacional señalan hoy como la principal amenaza geopolítica del siglo XXI. El río Colorado en Estados Unidos con niveles históricamente bajos. El lago Chad en África, reducido a menos del 10% de su tamaño original. Los glaciares del Himalaya, fuente de agua para más de 2.000 millones de personas, derritiéndose a un ritmo que los glaciólogos describen como catastrófico. China, construyendo represas que cortan el flujo natural del agua hacia 6 países vecinos. India y Pakistán en tensión permanente por los derechos sobre ríos compartidos. Hildegarda no solo lo vio, lo describió como una transición necesaria, un momento donde la humanidad tendría que aprender por experiencia lo que no quiso aprender por sabiduría, que la tierra no es un recurso, es un ser vivo, que el agua no es una mercancía, es sagrada, que cuando tratas lo sagrado como producto, eventualmente lo sagrado te cobra la factura. Y esa factura, según las visiones de Hildegarda, llega en el tiempo que estamos viviendo. La pregunta que ella plantea no es si esto ocurrirá. La pregunta es ¿qué harás tú con esta comprensión? Si esperarás a que la crisis te obligue a cambiar tu relación con la tierra o si elegirás conscientemente comenzar ese cambio ahora, desde un lugar de reverencia y no de miedo. Y si 2 santos te parecen coincidencia, espera a que escuches al tercero, porque este viene de una tradición completamente diferente, de otro país, de otro siglo, y aún así, habla del mismo momento. San Juan Bosco, el sacerdote italiano del siglo XIX que fundó los salesianos y que dedicó su vida a los jóvenes más pobres de Turín, era también alguien que soñaba el futuro. Sus sueños proféticos son documentados, verificados, catalogados por la Iglesia. Soñó la Primera Guerra Mundial antes de que comenzara. Soñó revoluciones. Soñó el auge y la caída de regímenes, y entre sus sueños más enigmáticos está uno que los estudiosos salesianos llevan décadas analizando, el sueño de los 2 pilares. En ese sueño, Don Bosco vio una batalla naval enorme en medio de un mar embravecido. La humanidad estaba dividida en 2 bandos, y en la oscuridad de esa batalla, lo que hacía la diferencia no eran las armas más grandes ni los ejércitos más numerosos. Era la capacidad de anclarse a 2 pilares que se elevaban sobre las aguas, uno coronado por la Eucaristía y otro por la Virgen. Ahora, más allá de la lectura estrictamente religiosa, lo que Don Bosco estaba describiendo en lenguaje simbólico es algo que los psicólogos y filósofos de hoy expresarían de manera diferente, pero con el mismo fondo. En tiempos de caos extremo, de desorientación colectiva, de guerra de narrativas y de identidades fragmentadas, lo que salva no es el poder externo, sino el anclaje interno, la conexión con algo verdadero que trascienda el ruido. La práctica espiritual constante, la comunidad auténtica, los valores que no negociamos aunque todo a nuestro alrededor cambie. Don Bosco llamaba a esto los pilares. Tú puedes llamarlo como quieras. El principio es el mismo, y la advertencia de Don Bosco para este tiempo es que la tormenta va a ser tan feroz que quienes no tengan un ancla genuina serán arrastrados. No por malicia, sino simplemente porque sin raíces profundas, cualquier viento fuerte te mueve. ¿Cuál es tu ancla? ¿Tienes una práctica constante que te sostenga cuando el mundo exterior pierda sentido? Esa es la pregunta que Don Bosco haría si pudiera hablar contigo hoy. Ahora llega el 4º santo, y aquí la convergencia se vuelve prácticamente imposible de ignorar. Santa Faustina Kowalska fue una monja polaca del siglo XX. Murió en 1938, a los 33 años, después de una vida entera de visiones que ella misma dudaba en compartir por temor a no ser comprendida. Lo que vio y experimentó fue tan impactante que el Vaticano en un primer momento prohibió la difusión de sus escritos, solo para rehabilitarlos completos décadas después. Juan Pablo II, él mismo polaco, la canonizó en el año 2000
y describió sus revelaciones como el mensaje más importante de misericordia del siglo XX. Pero hay algo en los escritos de Faustina que los comentaristas religiosos convencionales a menudo omiten. Sus visiones no eran solo consoladoras, también eran urgentes. Describía un tiempo de gran oscuridad moral, un período donde la humanidad llegaría a un punto de quiebre donde la misericordia y el juicio se encontrarían cara a cara. Y en ese tiempo, decía Faustina, emergerían figuras de gran carisma que hablarían de amor y de salvación, pero cuyo fruto sería la división, la dependencia y el alejamiento de lo verdadero. No hablaba de políticos en el sentido convencional. Hablaba de líderes espirituales, de guías carismáticos, de voces que sonarían a verdad pero que llevarían a los que las siguieran hacia una forma sutil de esclavitud. El mundo de hoy está lleno de estas figuras. Influencers espirituales con millones de seguidores que crean comunidades de dependencia emocional. Líderes tecnológicos que se presentan como salvadores de la humanidad. Gurús que prometen iluminación a cambio de sumisión. Y ninguno de ellos luce como un villano de película. Todos lucen exactamente como lo que Faustina describió. Rostros amables, palabras hermosas, promesas que resuenan en el corazón. La advertencia de Santa Faustina no es que estos líderes son malvados. Es que la necesidad humana de ser salvados nos vuelve ciegos. Que la fe verdadera nunca crea dependencia, siempre crea autonomía. Que los guías genuinos señalan hacia tu propia conciencia y capacidad divina, nunca hacia sí mismos como fuente de toda verdad. El discernimiento, esa capacidad de distinguir lo verdadero de lo que solo parece verdadero, es para Faustina la habilidad más crítica de este tiempo. Y desarrollar ese discernimiento requiere silencio, oración, honestidad radical con uno mismo y la valentía de cuestionar incluso a quienes más admiras. Y ahora llegamos al quinto. Y esta es la convergencia que los estudiosos de profecías llevan años debatiendo sin llegar a un consenso. Porque lo que San Malaquías vio hace casi 900 años encaja con los eventos de la actualidad de una manera que desafía cualquier explicación racional. Malaquías fue arzobispo de Armagh en Irlanda en el siglo XII. En 1139 viajó a Roma y tuvo una serie de visiones que registró en una lista de 112 frases latinas, cada una describiendo a un papa futuro. No con nombres, con símbolos, con atributos. El Vaticano guardó este documento en el archivo secreto durante siglos hasta que fue publicado en 1595. Y lo que hace que esta profecía sea tan perturbadora no es solo que los papas coincidan con las descripciones, aunque lo hacen con una precisión que ha dejado sin palabras a historiadores de todo el mundo. Lo que hace que esta profecía sea verdaderamente impactante es lo que Malaquías escribió sobre el último de esa lista. La frase para el último pastor de su visión dice, en latín, que en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, que apacentará a sus ovejas en muchas tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de los 7 montes será destruida, y el juez tremendo juzgará a su pueblo. Hay debates intensos sobre si el Papa actual es o no es este último de la lista. Lo que no hay debate es que estamos, según cualquier conteo de los papas históricos, en la parte final de la secuencia que Malaquías vio. Y lo que esta profecía describe no es el fin del mundo en el sentido cinematográfico. Es el fin de un ciclo, el colapso de estructuras que ya no sirven a su propósito original, la purificación de instituciones que se corrompieron, y el nacimiento doloroso pero inevitable de algo nuevo. Lo sorprendente de Malaquías es que no presenta esto como tragedia. Lo presenta como proceso, como el camino necesario hacia algo más limpio, más auténtico, más verdadero. La destrucción de la ciudad de los 7 montes, que muchos interpretan como Roma, puede ser literal o puede ser simbólica. Puede significar el colapso del poder institucional tal como lo conocemos, de las estructuras de autoridad que han definido la civilización occidental durante 2000 años. Y vivimos precisamente en ese momento, donde la confianza en las instituciones está en su punto histórico más bajo, donde la Iglesia enfrenta crisis de credibilidad sin precedentes, donde los gobiernos, los medios de comunicación, las universidades,
los sistemas financieros, todos atraviesan al mismo tiempo una crisis de legitimidad que ninguna generación anterior había visto en esta escala. Malaquías vio esto, y como todos los otros santos que mencionamos, no lo vio como el fin de la historia humana, lo vio como el final de una versión de la historia humana, y para que lo nuevo nazca, lo viejo tiene que soltarse. El dolor que estamos viendo en el mundo no es señal de que todo se acaba, es el dolor del parto. Ahora bien, lo más extraordinario de todo esto no es cada profecía por separado. Lo más extraordinario es la convergencia. Padre Pío y la gran confusión de lo real y lo falso. Hildegarda y la guerra por el agua. Don Bosco y la necesidad urgente de anclarse a algo verdadero en medio del caos. Faustina y la advertencia sobre los falsos guías que prometen salvación pero entregan dependencia. Malaquías y el colapso de las estructuras institucionales que definieron el mundo moderno. 5 santos, 5 siglos distintos, 5 países distintos, 5 formas completamente diferentes de recibir y expresar sus visiones. Y todos apuntando al mismo período, describiendo las mismas tendencias, advirtiendo sobre los mismos peligros y ofreciendo la misma solución. El regreso al interior, la reconexión con lo sagrado, el desarrollo de la vida espiritual como herramienta práctica de supervivencia ante el caos del mundo exterior. Esto no es coincidencia. Las coincidencias se dan 1, 2, tal vez 3 veces. 5 convergencias independientes, verificables, documentadas, que apuntan al mismo punto del tiempo histórico en que estás viviendo ahora mismo. Eso tiene un nombre. Ese nombre es señal, y la pregunta que estas 5 voces te están haciendo a ti, directamente, en este momento, es la misma que se han hecho todas las generaciones de humanos que vivieron en tiempos de transformación radical. ¿Quién vas a elegir ser en medio de esto? Porque el mundo que estos santos vieron no es un mundo donde la humanidad desaparece. Es un mundo donde la humanidad se divide, donde algunos serán arrastrados por el caos, confundidos por las ilusiones, atrapados en dependencias, paralizados por el miedo, y donde otros, los que tomaron en serio las señales, los que desarrollaron sus raíces espirituales antes de que llegara la tormenta, los que aprendieron a distinguir lo verdadero de lo falso desde adentro y no desde afuera, esos encontrarán en este mismo período caótico la mayor oportunidad de crecimiento que ha ofrecido la historia humana en siglos. Los santos no profetizaban para aterrorizar, profetizaban para despertar, para que cuando llegaras al momento que describían, no te tomara por sorpresa, para que tuvieras tiempo de preparar no solo tu cuerpo y tu mente, sino tu alma, para que en medio de la confusión de la inteligencia artificial y los deepfakes tuvieras suficiente claridad interior que ningún engaño externo pudiera confundirte, para que cuando el agua escaseara y los recursos se convirtieran en motivo de conflicto, ya vivieras con una conciencia de gratitud y de uso responsable que te pusiera en una relación diferente con la tierra, para que cuando emergieran los falsos guías carismáticos, tu brújula interior estuviera tan calibrada que ninguna voz externa pudiera desviarte de tu verdad, para que cuando las instituciones colapsaran, no te derrumbaras con ellas porque tu fe estaba puesta en algo que ningún colapso institucional puede tocar. Lo que estos 5 santos te están entregando, a través de siglos de distancia, es una hoja de ruta, no para sobrevivir el apocalipsis, para atravesar la transformación con gracia, para ser de los que emergen del otro lado de este periodo histórico, no disminuidos sino expandidos, no quebrados sino renovados, no con miedo sino con una comprensión más profunda de lo que significa ser humano en este planeta en este momento exacto de la historia. Todo lo que tienes que hacer es escuchar y actuar, meditar aunque sean 10 minutos al día, para cultivar el silencio que Padre Pío señalaba como el escudo contra la confusión. Cambiar tu relación con los recursos, especialmente con el agua, como Hildegarda advertía sin palabras modernas, pero con sabiduría atemporal. Encontrar tu ancla real, tu práctica, tu comunidad, tu propósito, lo que Don Bosco llamaba los pilares que sostienen cuando la tormenta arrecia. Desarrollar tu discernimiento. Esa capacidad de sentir cuando algo o alguien te lleva hacia tu propia luz
o te aleja de ella, como Faustina insistía que era la habilidad más importante de este tiempo. Y soltar las estructuras que ya no te sirven, internamente primero, externamente después, para que lo nuevo que Malaquías vislumbró al final de su lista pueda nacer en tu vida antes de que tenga que llegar por la fuerza. 2026 no es el año del fin, es el año del umbral. Y los umbrales son siempre el lugar más incómodo de habitar, ese instante entre un mundo que se cierra y otro que todavía no sabemos qué forma va a tomar. Pero los umbrales también son portales. Y lo más hermoso es que 5 almas que la historia reconoció como extraordinarias te estuvieron esperando aquí, con sus palabras, con sus visiones, con su amor convertido en advertencia. Te dejaron estas señales atravesando siglos precisamente para que cuando llegaras a este momento no sintieras que estás solo en la oscuridad, sino que hay una luz, tenue pero real, que viene desde muy atrás en el tiempo, apuntando hacia adelante. Si este contenido te llegó al alma, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos 5 santos te impactó más y por qué. Tu perspectiva importa. Nos leemos abajo.